No tengo duda que lo que ha ocurrido en Ecuador es una violación muy, muy delicada, muy grande al ordenamiento jurídico mundial. Para algo tienen estatus las embajadas. Es territorio de otro país. Entrarse en una embajada así a la mala constituye un acto muy, muy delicado, delincuencial, como diría alguien, muy duro. Pero no es nuevo. No es inédito, como han dicho algunos, están hablando macanas. No es inédito, no es la primera vez que ocurre esto. En los últimos años han ocurrido por lo menos 10 asaltos a embajadas, etcétera, con distinta suerte. El 76, que es lo más lejano, en este contexto, porque han habido otros en la Primera y Segunda Guerra Mundial, en Uruguay, los uruguayos entraron a la embajada de Venezuela y sacaron a un delincuente de allá. No hay que olvidarse que entre noviembre del 79 y el 81, los ayatolas, el gobierno iraní tomó la embajada de Estados Unidos y tuvieron que soltar después de varias negociaciones y en el gobierno de Reagan. Hubo un fiasco en Irán, etcétera, etcétera. Los 80 fue el peor, porque campesinos de Guatemala entraron a la embajada de España y murieron 39 campesinos. Pero también murió un funcionario, el primer secretario de la embajada, y 2 personas en un acto realmente lamentable. En el 89, 29 cubanos asaltaron la embajada del Ecuador. En el 94 policías cubanos entraron a la embajada de España a sacar a un joven. Los talibanes en Kabul en el 96, en el 97, algo que nos toca. El movimiento Tupac Amaru entró a la residencia del embajador, que tiene rango de embajada del Japón en Lima. ¿Y por qué nos toca? Porque ahí estuvo nuestro embajador, Jorge Gumucio, de rehén. La intervención directa de Fujimori hizo que esa aventura terminó. Tenía la anuencia del Japón, sí, para eso. Hay en el Japón, hay en Norcorea, lo de Assange también es muy, muy nuevo, etcétera, etcétera. No es para nada nuevo. Lo que sí estoy seguro es que hay que cambiar ciertas reglas. No puede ser que se le dé asilo a título de internacional, etcétera, asilo a cualquier delincuente. Estamos con quien es diplomático de carrera. Está Javier Vizcarra con nosotros en la comunicación, a quien le voy a dar muy buenos días. Javier, ¿cómo te va? Buenos días, Mario. Un placer saludarte, como siempre, de tanto tiempo que estamos conversando en el Café de la Mañana, a tus órdenes. Pero simplemente antes de comenzar, un dato en esa relación de situaciones más o menos parecidas, con distintos matices de ocupación de embajadas. Creo que te faltó el tema de Estados Unidos cuando entra Panamá y la Nunciatura, sacan a Noriega. No llegaron a entrar a la Nunciatura, pero la fuerza, digamos, de gente armada de Estados Unidos fue muy fuerte, el hostigamiento, la música que se puso para poner nervioso, y vaya que lo pusieron nervioso a Noriega, que terminó entregándose simplemente como apunte. Lo más próximo a lo que ha ocurrido quizás ha sido lo de Uruguay. Pero bueno, estamos ante un panorama muy complicado, Mario, porque de mucho tiempo el derecho internacional y la relación diplomática se ha visto profundamente lastimado. Es bueno, en todo caso, Javier, muy, muy duro, no es habitual, pero ¿no crees que es el momento de revisar un poco la Convención de Viena y evitar que AMLO, por ejemplo, le dé asilo político a cualquier pelafustán, ya, no te digo acusado, condenado por delitos? Mario, mira, lo que ha ocurrido va a tener evidentemente repercusiones y probablemente muy duras para Ecuador. Ya las han anunciado, se ha paralizado, se ha congelado, por ejemplo, el tratamiento económico respecto al ingreso a la Alianza para el Pacífico, pues la negociación entre Ecuador y México estaba avanzando, lo han paralizado. Pero bueno, lo que dices, México hoy está, lo han anunciado así, recurriendo a la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué va a pasar ahí, Mario? Existe, si me permites, en el marco de la Convención de Viena, un tema que les permite acudir. Hay un protocolo facultativo de jurisdicción obligatoria para la solución de controversias
en la Convención de Viena. Y ahí es donde acuden quienes tienen estos problemas o cuando se ha violado la Convención de Viena. Y ahí, en uno de sus artículos, la Convención dice, déjame decirte, dentro de un plazo de 2 meses, o sea, no es tan rápido, de la notificación de una de las partes que existe un juicio, se podrá, dice, convenir en recurrir a un tribunal de arbitraje. Y en un siguiente párrafo, si me lo permites, dice en el artículo 3 de ese protocolo, dentro del mismo plazo de 2 meses, las partes podrán, dice, convenir en adoptar un procedimiento de conciliación. Por ahí podría venir la solución. No sé si se llegue a continuar con un proceso judicial en la Corte en La Haya, pues seguramente también Ecuador va a poner de su parte y ahí hacemos referencia a lo que acabas de anunciar. Va a argumentar cómo México, aunque tenga la tradición que tiene respecto a utilizar en función de los perseguidos políticos la figura importante que es la del asilo, hoy de repente, producto de esos gafes ideológicos que estamos viviendo, olvida uno de los artículos fundamentales de esa convención que dice concretamente que no se puede alojar o recibir a personas que tengan problemas de carácter judicial. Mire, aquí tengo también la convención. Concretamente, el artículo 3 dice, no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo solicitado se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios. Y este señor, Jorge Glass, no solo tenía eso, sino que ya tenía sentencia ejecutoriada. Entonces, estamos ante una situación complicada también respecto a la conducta de México. Pero lo que ha desatado finalmente el suceso del pasado 5 de abril con el ingreso de las tropas policiales a la embajada ecuatoriana, tiene una historia. Ya no entramos al marco jurídico, sino al análisis político. También hubo, evidentemente, provocación. No es justificativo hacer lo que se hizo, pero hubo provocación. Desde que ingresó el señor Jorge Glass, se estuvo tramitando la posibilidad del asilo, la que Ecuador negaba permanentemente. Llegó a mandar documentos, entregó las sentencias ejecutoriadas, en fin, trató de impedir que se le diera el asilo. Y cuando se le dio, inmediatamente irrumpieron en la embajada. Pero no solo eso, también días antes, Manuel López Obrador, que tú sabes, Mario, es bastante ligero de lengua, ya se había referido a temas internos de Ecuador, a las elecciones del pasado año, donde ganó Noboa, y se refirió, no de muy buena manera, que produjo la reacción de Noboa, que expulsó a la diplomática mexicana. Ajá. Ahora, Javier, hay repercusiones por todo lado. Lo que me parece insólito es que Correa, el expresidente Correa del Ecuador, pida sanciones para su país. Ok, estamos indignados, pero que agarre y diga, queremos sanciones para nuestro país. ¿No lo van a sancionar al gobierno del Ecuador? Lo van a sancionar, él lo está pidiendo, que sancionen al Ecuador, seguramente quitándole compras de bananos, etcétera, etcétera, que no le compren petróleo, y quien sufre es el pueblo ecuatoriano. Me ha hecho recuerdo tanto de aquella frase de que no entre comida a las ciudades, compañero. ¿Qué te parece esa situación que ya de lo diplomático pasa a lo peor de la política? Lo acabas de mencionar. Creo que estamos asistiendo en un momento de estos a situaciones como la que haces referencia, que nos muestra el lastre de la política, Mario. ¿Cómo es posible que un expresidente del Ecuador pida sanciones para su país? Puede hablar de que Noboa ha cometido algún exceso y habrá que ver cuál es la suerte que la comunidad internacional intenta seguir respecto a la actuación del presidente y su gobierno, etcétera. Pero pedir sanciones contra su país, lo acabas de mencionar, es un boomerang terrible porque puede repercutir en problemas económicos serios, no para Noboa, para el país en su conjunto. De modo que esto tiene que solucionarse de una manera racional, no escuchar este tipo de posiciones absolutamente permeadas por posiciones ideológicas
que obviamente hacen mucho daño a la política, que nos muestran lo peor de la política, cómo por sobre los intereses del país están los intereses políticos personales de las personas, que habrá que buscar una sanción que tendrá que ser ejemplarizadora, que la comunidad internacional tendrá que buscar alguna forma de escarmentar, porque lo que ha ocurrido, Mario, también es serio. O sea, es decir, irrumpir en una alegación diplomática es dejar en una situación complicada el desarrollo de las relaciones diplomáticas en el mundo entero. Cualquier rato vamos a esperar cualquier bravuconada y una alegación diplomática va a ser invadida y nadie va a decir nada. Por eso creo que ahora tiene nomás que haber algún tipo de sanción. No contra la población, aunque lamentablemente este tipo de sanciones suelen repercutir en la población, pero algo tiene que pasar. Esto no puede quedar solamente en una anécdota. Ahora, la mejor solución es la que están buscando algunos países ya, se ha mencionado, la posibilidad de una conciliación que quizás lleve a una situación de encuentro entre las dos partes. Por ahora, algo difícil. Tenemos a un AMLO con México que está en un papel de víctima, ha anunciado su presencia en la Corte Internacional de Justicia, de modo que no los van a detener fácilmente. Esto todavía va a provocar algún seguimiento informativo respecto a lo que vaya a ocurrir en los próximos días, que no será solo un debate diplomático, no será solo un debate respecto al derecho internacional, sino también va a ser un debate político muy fuerte, porque hay quienes se van a alinear por situaciones muy riesgosas respecto a lo que es la convivencia pacífica de los estados. De modo que hay que tener la cabeza fría. Ahí, por ejemplo, nuestro presidente Luis Arce Catacora ha tomado una acción que es, voy a decirte, la escala previa a romper relaciones. Ha llamado a consultas a la embajadora Segundina Flores. Ella está llegando a La Paz para prestar un informe, seguramente conocerán muchos detalles de lo que ha pasado en Ecuador. Bueno, pero es una figura que se utiliza para expresar la molestia de un Estado respecto a una acción que pudo haber ocurrido en otro Estado. No nos afecta directamente porque si nos afectara, la primera fórmula es una nota de protesta. No es el caso. Entonces, el siguiente paso es la llamada a consultas, la convocatoria a la embajadora del Ecuador para que también presente un informe. El país tiene que estar enterado de primera mano qué es lo que ha ocurrido y por eso la han citado a la representante diplomática del Ecuador, pero también viene la nuestra y esa es una señal. Y cuando pasa el tiempo, Mario, es decir, si la señora Flores, Segundina Flores, ¿no es cierto?, se queda más tiempo del necesario en La Paz, es decir, pasa una semana, 2 semanas, ese es, en la señal diplomática, un indicativo muy grave. Bueno, para los que leen señales diplomáticas, porque nosotros hoy estamos con una diplomacia que te manda condolencias a la China respecto a un suceso que ha ocurrido en Taiwán. Es como que vaya a ocurrir en el Peñón de Gibraltar algo y pasemos condolencias a España. Es decir, estamos en una situación de desorden, de caos realmente complicado y los gafes, los errores se multiplican y lamentablemente somos una especie de hazmerreír en algunas cosas y eso preocupa, Mario. Te iba a preguntar precisamente lo de China y Taiwán. Taiwán ha reaccionado duramente al gobierno boliviano, le he dicho títere patético de China. Bien, ya que lo has mencionado, pero volviendo al tema de Ecuador, ¿qué sanción le puede dar? ¿Le pueden decir pague el gobierno ecuatoriano, que devuélvalo al asilo? ¿Qué sanciones puedan haber a Ecuador en ese contexto? Mario, si lo que está haciendo México es acudir a la Corte Internacional de Justicia, predecir que vaya a determinar la Corte es muy difícil. No te olvides que es una Corte en derecho, de modo que va a revisar la convención, las violaciones, pero también Ecuador puede contrademandar y decir también se ha violado la Convención de 1954 que manda que no se debe alojar a personas que están con fallos judiciales, con sentencias ejecutoriadas. Entonces,
No va a ser tan fácil. La canciller mexicana ayer mencionaba, vamos a ganar muy rápido el caso. Ya te he leído el protocolo que existe en la Convención de Viena, que te habla de 2 meses de plazo para una notificación, después la posibilidad que le da a la Corte de un arbitraje, y si no, irán a la demanda directamente, pero también te habla de una conciliación. De modo que es muy difícil adelantarlos al tipo de sanciones. No me animaría, Mario, a ensayar ningún tipo de conjetura al respecto. La Corte Internacional de Justicia es siempre impredecible. Ya viste lo que ha pasado con nosotros y la demanda marítima. Más ha sido un análisis de la forma y no del fondo. Y hay en uno de los jueces, Adó, ha mencionado justamente eso en una crítica a sus pares, que la Corte trató la forma, es decir, cómo estaban hechas las notas de 1950, no lo que decía, no el contexto de la nota, no el contenido de la nota, no se analizó la forma, el fondo, sino la forma. De modo que pensar en la Corte Internacional de Justicia es pensar en una decisión que vaya a tomar esta institución que puede ser impredecible, Mario. Javier, debe haber un pequeño corte, por favor, luego de los mensajes. Quizás podamos dedicarle un pequeño espacio a cosas puntuales aquí en nuestro país. Dame un minutito. Con todo gusto, Mario. Enseguida vuelve el Café de la Mañana. ¿Te imaginas la elegancia de tu hogar con fina vajilla de porcelana? Ahora gana con Chávez tu vajilla de platos Tramontina. Por cada 50 bolivianos que compras en tus farmacias Chávez, empieza a llenar tu cartilla con stickers digitales. Complétala y más 35 bolivianos canjeala por un set de platos de porcelana para tu hogar. Además, obtén stickers extras por cada 10 bolivianos de compras de productos estrella de marcas auspiciadoras. Haciendo tus compras por e-commerce, pagando tus compras con QR, obtienes un sticker adicional. Y si tienes seguro privado, sumas stickers por el total de tu receta. Así llenas tu cartilla más rápido. Tus stickers digitales y gana con Chávez tu vajilla de platos Tramontina. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. ¿Para qué me voy a quedar sin conexión si tengo un paquetigo para cada ocasión? Actívalos en la app Mi Tigo o en tu tienda de barrio más cercana. Paquetigo desde solo 2 pesitos. Paquetigo desde solo 3 pesitos. Disfrútalos en la red móvil más rápida de Bolivia. Tigo. Promociones hasta el 21 de mayo de 2024. Para más información ingresa a tigo.com.bo/paquetigos. La red más rápida según UCLA. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Continúe en sintonía de El Café de la Mañana. El Café de la Mañana. Ven a divertirte y pasar un buen rato junto a tu familia o amigos en Las Torres Mall, donde podrás encontrar una variedad de locales comerciales de afamadas marcas. Además encontrarás exquisitos platillos en nuestro patio de comidas y entretenimiento en las salas destinadas para los más pequeños. Contamos también con un amplio supermercado, gimnasio, farmacia y bancos. Nos encontramos en la ciudad de La Paz, esquina Plaza Isabela Católica. Para mayor información, contáctese al 789-63 890 789-63-890. Visítanos y disfruta de las novedades y sorpresas que tenemos en Las Torres Mall. Bien, 9 de la mañana con 10 minutos. Estamos hablando con el diplomático de carrera, Javier Vizcarra. Javier, por ahí te acuerdas, sí o sí, porque yo cubrí toda esa información, el enfoque fresco que llevó adelante el doctor Paz Tesoro con Guillermo Bedregal y la reunión que tuvo con Jaime del Valle en Uruguay. Luego de que Chile volvió a decirle no a Bolivia, Bedregal no tuvo ningún problema en decirle, lo que pasa es que Jaime del Valle, que es un alarife de la dictadura, es un cobarde. Le dijo así, directamente. Ese día yo me di cuenta que algo se había roto en la diplomacia y posteriormente ya te has debido acostumbrar cuando el rey de España le dijo, ¿por qué no te callas? Le dijo a Chávez. Bueno, se ha hecho muy común entre presidentes y cancilleres decirse barbaridades, que tú eres esto, tú eres peor, que no sé cómo han elegido, etcétera. ¿Tú crees que la diplomacia está en un momento difícil o crees que se está mostrando la verdadera cara y que antes era muy hipócrita todo y ahora las cosas han cambiado? Y me has hecho recuerdo, Mario, también en el pasaje Bolivia-Chile, lo de auquénidos metamorfoseados. Evidentemente hay unos lenguajes muy duros que se han utilizado.
no solo en el pasado, también actualmente. Fíjate lo que ha pasado ahora entre Milei y Petro. Milei le ha dicho básicamente palabras muy duras que ha provocado una reacción también fuerte por parte de Colombia. Más bien que el cauce de las aguas ha vuelto a su curso habitual y este tema está pasando solo a ser una anécdota. Pero coincido contigo que las formas en el tiempo presente han cambiado mucho y vemos algunas altisonancias muy fuertes, no solamente respecto a opiniones. Para ser más claros, por ejemplo, ¿qué pasa en nuestra relación diplomática hoy día? Fíjate que cuando se produce el cambio en el Perú, cuando sale del gobierno Pedro Castillo, lo vacan, como dicen en el Congreso peruano, se produce un cambio constitucional porque el marco constitucional del Perú así lo permite. Es decir, el presidente puede disolver el Congreso con unas condicionantes y el Congreso puede vacar al presidente también con unas condiciones. Se produjeron, lo vacaron, pero Bolivia participó de dos hechos que marcaron justamente la línea que tú estás diciendo, que ya no se puede ocultar algunas frases, algunos temas, y Bolivia formó parte de una nota de opinión, una especie de, claro, injerencia en asuntos internos del Perú, junto a México, Colombia, Argentina y Bolivia, los cuatro firmaron un documento donde protestaban sobre la situación en el Perú y mandaron una nota de protesta. Y Perú reaccionó. ¿Reaccionó cuándo? Cuando el presidente Arce Catacora, en un discurso interno, dijo que esperamos que Bolivia vuelva a la democracia, si estaban en democracia. Claro, Perú entregó una nota formal de protesta a nuestro país. Y producto de esos impases, hoy tenemos una relación muy fría con el Perú, pero muy fría, a tal punto que hasta ahora no tenemos un representante diplomático a nivel de embajador en esa delegación diplomática. Y los tratos que hay, y que son muchísimos, se han casi paralizado. De modo que nosotros estamos trabajando con este tipo de expresiones, de sentencias que no se, o más bien se olvidan del tratamiento que debe darse a todos los países por igual. Nadie es ni enemigo, y nadie es tu rival, por decirlo así. O diplomáticamente, si estás, por supuesto, en competencia económica, etcétera, pero no puedes darle la espalda como le dimos a Brasil durante tanto tiempo, ahora a Perú. ¿Qué pasará con la Argentina? Seguramente están tragándose sapos y van a tener que en algún momento negociar con Milei muchas cosas, pero los temas no se manejan en diplomacia en función de ideologías, y eso es lo que está pasando. Ese tipo de problemas de sesgo ideológico en algunos mandatarios y en jefes de diplomacia está provocando estas situaciones, estos gafes que no se habían escuchado antes. Todo era más, digamos, fino en el tema diplomático, había más señales, había más datos que los gobiernos podían leer. Es decir, por ejemplo, si un país envía y pide el beneplácito para su embajador y pasa una semana, dos, todavía es posible entender que hay algún tema administrativo y que va, pero si pasa más bien tiempo de eso, evidentemente la señal es negativa y hay que retirar. Yo conozco un caso nuestro, y no lo voy a mencionar por respeto a la persona, que esperamos un mes y pedimos por escrito porque nos estaba dando respuesta. Dios, si era tan sencillo leer en términos diplomáticos que no están escritos, que el país no quería a esa persona, pero lo insistimos y por escrito. Faltaba que salga una bravuconada y le mande un insulto al canciller del otro país por no mandarle el beneplácito. Coincido contigo, Mario, estamos en un tiempo difícil en esta relación diplomática. Lo último, Javier, tampoco ayuda mucho que los diplomáticos no tengan la tradición, por lo menos en la escuela, en saber protocolo, en saber normas, etcétera, etcétera, y ahora es más que todo un premio al sindicatero, ¿no? Por supuesto, ahí tienes lo que nos está pasando hoy día, ahí tienes cómo se puede redactar un comunicado para enviar condolencias a la China cuando el tema ha ocurrido en Taiwán y sabemos cuál es la relación y el conflicto caliente que hay en este momento
en ese lado del mundo y nosotros ciegamente nos alineamos a un lado, porque ese no es un error. Esa es una decisión premeditada de enviar una condolencia, como queriendo decir al mundo, nosotros reconocemos a Taiwán como parte de la China, o que China tiene prerrogativa total sobre Taiwán, que quizás sea así, que habrá que encontrarle alguna solución al tema, pero por ahora eso no se ha dado. Y también, si te fijas, el último caso, los bolivianos en Barcelona, 69 bolivianos, y el comunicado de la Cancillería, vergonzoso. Es decir, ellos tienen la culpa de no haber tenido una visa adecuada, tendrán que solucionar junto con la empresa, es decir, una indolencia total. Y sabemos perfectamente que parte de este gran problema está justamente en la ineficiencia del trabajo diplomático. Tenemos casi 10 años, 9 años después de que Bolivia ha presentado la solicitud para exención de la visa Schengen, un trámite que debe durar 4 años o 5 a lo sumo. Está 9 años y no pasa absolutamente nada. Seguimos patinando y somos quizás no el único, pero de los 2 países o 3, Cuba, Haití y alguien más, que no tienen visa Schengen, exención. Todos los demás países, peruanos, paraguayos, viajan a Europa simplemente con su pasaporte. Nosotros no. Por esa falta de eficacia en el servicio diplomático. No hay posibilidades de un lobby profesional en Bruselas y en La Paz. Seguimiento. No es problema de que vaya el vicepresidente, como lo hizo el año pasado, y le pida al ministro español, le solicite apoyarnos en el trámite de la visa Schengen. Sí, eso ayuda, por supuesto, pero el trámite también es abajo, como cuando haces un trámite en la alcaldía y buscas el catastro de tu casa, no vas a pedirle al alcalde. El alcalde, si es tu amigo, te dirá, sí, voy a hablar con el director de su oficina. Quizás hable, quizás no. Y si habla, llegará el director, vean ese trámite número 43 y todo seguirá su... Tienes que hacer el seguimiento donde corresponde, en la oficina que corresponde, presentar los papeles que corresponden. Y en este caso, teníamos temas del pasaporte con un sistema biométrico con estándares internacionales, flujos migratorios, y esto que ha pasado no ayuda mucho, porque has visto a los 69 bolivianos, claramente no estaban yendo a apreciar la obra de Gaudí en el templo expiatorio de la Sagrada Familia, claramente, y algunos lo han dicho, estaban yendo a quedarse en España. Entonces, estas situaciones nos ponen en una vitrina donde no nos ven bien, digo, la comunidad internacional. Javier, te agradezco muchísimo esta tu intervención, muy claro, muy interesante. El mundo está de cabeza en todo caso. Reflexiones creo que no sirven en este instante. Información únicamente. Gracias, Javier. Un abrazo muy grande. Mario, un gran abrazo. Que estés bien. Gracias. Bien. Tengo una palabreja